En el año 2024, ¿cómo se gestó esta investigación? En el año 2024 me fui a hacer por tareas propias del cargo que tenía en aquel entonces. Yo he sido jefe del Archivo General de la Nación, y en esa función que desarrollaba viajaba por todo el Perú para ver temas asociados al patrimonio documental de las regiones del Perú. Y en uno de los viajes nos fuimos al Archivo Regional de Ica. Y nos dimos cuenta que no había documentación de la época colonial, sino que esa documentación de Ica estaba en Lima. En algún momento de la historia trajeron esa documentación y la trajeron para acá. Entonces, fuimos a hablar con el alcalde de Ica para hacer un trabajo asociado a la salvaguarda de los documentos asociados a la producción de pisco. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, la región más importante de la producción de pisco es Ica, ¿no? Luego Lima y así, Arequipa y demás. Entonces, muchas familias antiguas que se dedican a la producción de pisco están justamente ubicadas en Ica. Y bueno, hablando con los productores iqueños, habían varios grupos de productores. Algunos me decían, sí tenemos documentos. Otros me decían, no, doctor, no tenemos documentación. Sí, me acuerdo de cuando era chiquito, estaban los documentos de los abuelos, pero en algún momento de la historia, ahí los tiró a la basura. Como suele pasar, ¿no? Con muchas cosas importantes que tiramos a la basura. Entonces, en ese momento surgió mi preocupación por el tema del pisco, para hacer una campaña, para poder desarrollar una investigación, y en ese momento contraté a una persona que es un investigador experto en lectura de documentos del siglo XVI, y después de 4 meses de investigación encontramos esos documentos. O sea, esos documentos están actualmente en el Archivo General de la Nación, pero claro, están ahí hace siglos, como otros 40 kilómetros de documentos. La cuestión es, están ahí, pero nadie los investiga. Y mientras nadie investigue esa documentación, no se va a descubrir nada nuevo. Entonces creo que el éxito que tuvimos fue justamente ponernos a investigar temas de pisco. Y bueno, una de las cosas importantes, y muy importante, fue que encontramos este primer documento, que está situado en Ica y es un documento notarial. ¿Qué significa eso? En este documento, que se le denomina la escritura pública, la carta de pago y finiquito de Manuel de Asante y Jorge Capello, acuérdense otra vez el nombre, Manuel de Asante, ubicado en Ica el 18 de noviembre de 1587, 2 socios tienen una empresa. Y después de un tiempo, estos socios deciden separarse, deciden cerrar la empresa. Y como no se ponían de acuerdo respecto a la repartición de los bienes que dieron para la empresa, fueron al corregidor, que era la autoridad judicial en ese momento. Entonces llegan el pleito al corregidor, y el corregidor hace el registro en las escrituras públicas, y por eso es que este documento sobrevive. Es un documento que se hace ante el notario público de aquel entonces. Y el corregidor, que fue la autoridad, le dice, oye, Manuel de Asante, usted entregue a Jorge Capello, a su socio, 80 pesos reales y 25 arrobas de vino. Usted entregue eso. Y usted, Jorge Capello, entregue una caldera, quédese con una caldera con aguardiente y con vino. Entonces la autoridad reparte los bienes. Y bueno, se reparten los bienes y esa repartición queda plasmada en este documento. Entonces, ¿cuál es la importancia de este documento? 18 de noviembre de 1587, que es la primera vez que hay un documento escrito que evidencia ya en este año la existencia del aguardiente de uva del Perú. O sea, ese es el documento más antiguo que habla hace 439 años que en Ica producían aguardiente de uva y vino, ¿no? Entonces dicen, oye, pero entonces ¿desde cuándo hay pisco en el Perú? Bueno, la evidencia documental más antigua es de este año. Imagínense, 439 años. Generaciones de personas produciendo pisco en el Perú. Pero también hay un elemento importante, ¿no? Que luego más adelante lo vamos a traer a colación,
Y si ustedes ven, hablan de una caldera. Miren, ¿no? Ahí, una caldera. Y este elemento caldera la vamos a ver ya un momento más. Pero acuérdense de estos personajes. Manuel de Asante y la caldera. Sí, sigamos. Luego de esta aparición de este documento aparece otro documento más. Es el segundo documento que le denominamos Escritura Pública de compañía entre Juan Corso y Andrea de Candia. ¿Se acuerdan de Pedro de Candia, no? Ah, bueno. Acá aparece otro. Andrea de Candia, que era un comerciante. Andrea es hombre, por si acaso, ¿no? Andrea de Candia. Y describe un negocio que montó Juan Corso y Andrea de Candia, que van al notario en el año 1589. Van al notario y le dicen, oiga, hace 3 años conformamos una empresa y esa empresa ha sido exitosa. Y como ha sido exitosa, venimos hoy acá a formalizar la empresa. Entonces, miren ustedes, hay una evidencia en este documento que 3 años antes ya había un negocio asociado. Pasa que no hemos encontrado ese documento, si no sería más antiguo. Pero este nos remite a ese de ahí. En este documento tan importante, ¿qué nos dicen, no? Ellos fundan una pulpería. ¿Qué era una pulpería? Era un restaurante, ¿no? Un restaurante donde vendían comida y también bebidas, ¿no? Las pulperías. Entonces, ellos dicen que en esta pulpería ganaron muchos bienes. Entre estos, 400 botijas de vino, 100 botijuelas de aguardiente y licores que fueron embarcados en el barco de Felipe Corso. Pero, ¿qué es lo importante de este documento? Lo siguiente. Dice, Juan Corso vendería esta mercadería en el puerto de Arica o donde a él le pareciera. ¿Qué significa esto? Significa que este documento evidencia no solamente la producción del pisco, y tampoco la venta, sino el envío portuario del pisco a otras partes de América. En este caso, al puerto de Arica o a donde él le pareciera. Entonces, miren, o sea, en 1589 ya hay evidencias documentales del envío de pisco a través del puerto de Pisco en barcos, ¿no? Entonces, eso es importante, es fundamental, ¿no? Porque imagínense, entonces, ahora, haciendo o atando cabos, ¿no? O sea, ¿por qué al puerto de Arica? Se preguntarán, ¿no? En esa época Arica era parte del Virreinato del Perú, ¿no? Era parte del Perú, o del Virreinato del Perú. Desde Arica se enviaban los insumos para las minas de Potosí, que están en Bolivia. El mercurio de Huancavelica se enviaba a Potosí a través del puerto de Pisco o a veces del puerto de Chincha. ¿Con rumbo a dónde? Al puerto de Arica. O sea, se iba vino, pisco, azogue y otros elementos que se utilizaban en las alturas de Potosí. Por eso es que había una ruta comercial. ¿De acuerdo? Bien, este es el segundo documento.